Hola, soy Rafael Olea. El día de hoy vamos a hablar sobre energías limpias y la producción de alimentos. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre el estilo de vida que tenemos, es decir, cómo producimos nuestros alimentos, cómo producimos la energía que consumimos todos los días y que es de gran utilidad, y cómo consumimos el agua, que es vital para todos nosotros. En ese sentido, el reto para este siglo XXI será precisamente cómo reducir ese impacto ambiental. Las energías limpias consisten precisamente en tratar de utilizar energías que no tengan un impacto en el medio ambiente, que no requieran mayor cantidad de recursos. En este sentido, la idea principal en cuanto a la producción de alimentos sería el crear círculos virtuosos donde pudiéramos hacer que lo que tomamos del suelo lo estemos convirtiendo en alimento vegetal, ese alimento vegetal lo estemos convirtiendo en alimento animal para que finalmente nosotros podamos consumir leche, carne o huevo. Pero, ¿qué pasa con el resto de los residuos que no estamos utilizando? Es decir, el estiércol o los residuos vegetales que no pueden ser consumidos o simplemente en su proceso tienen que ser eliminados. La idea sería regresarlos precisamente para la producción nuevamente de vegetales y poder cerrar este círculo virtuoso. En ese sentido, los profesionistas que nos dedicamos al campo o la universidad para formar estos profesionistas tenemos como meta y como reto formar profesionistas que puedan afrontar esta formación de energía limpia dentro de este círculo virtuoso. Sobre ello vamos a hablar más. Empezaremos reflexionando un poco en donde los humanos pertenecemos al tercer eslabón de la cadena trófica, es decir, somos omnívoros. Abajo de nosotros se encuentran los rumiantes o muchos de los herbívoros que consumen el primer eslabón, es decir, la producción de vegetales. Y de ahí es de donde nosotros debemos empatar con la naturaleza. El reto del siglo XXI es que estos productos que no estamos convirtiendo en alimento, ahora lo podamos utilizar para producir energías limpias y cerrar el ciclo. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, en mucho las excretas de los animales y aquellos residuos vegetales que no tienen una utilidad como alimento, que pueden entrar al círculo virtuoso para volver a producir alimentos. El primero de ellos, del que hablaremos, es de los fertilizantes. Los fertilizantes en la actualidad, la mayoría o nuestra fuente principal de fertilización del suelo, son fertilizantes químicos, que requieren una gran cantidad de energía fósil para poderlos producir. Esta energía fósil tiene una carga ambiental, porque estamos siendo solamente extractivos, y lo que necesitamos hacer es cerrar círculos virtuosos. Para que las plantas produzcan alimentos, necesitan fertilización. De tal forma que un suelo puede ser muy fértil, pero lo podemos agotar por sobreproducción. Es decir, no son infinitos los nutrientes que están en el suelo. Y con frecuencia se los tenemos que proporcionar. Eso lo ha hecho durante mucho tiempo la naturaleza, ha cerrado estos ciclos y ese es el reto del siglo XXI en la producción de alimentos. De tal forma que las excretas de los animales o los residuos agrícolas regresen a la creación nuevamente de más cultivos para que cerremos el ciclo y podamos mantenerlo durante más tiempo sin impactar al ambiente. El segundo y la segunda alternativa, que es muy interesante en cuanto a energías limpias, es que parte de estos residuos los pudiéramos estar utilizando a través de un proceso muy conocido por la naturaleza, que es la fermentación. La fermentación es utilizar a los microorganismos que están en el ambiente para descomponer esta materia orgánica y produzcan gases. Gases que si no los atrapamos son muy dañinos para la troposfera. Es decir, metano. El metano tiene una gran cantidad de energía. Por ejemplo, el gas que consumimos todos los días en nuestras estufas está compuesto principalmente de metano.
Entonces es un gas que ya conocemos, que utilizamos. El gas que se utiliza incluso en los automóviles, como son los del transporte público, que muchos de ellos lo tienen instalado, es a partir de metano, solo que está en diferentes concentraciones. Y tenemos la gran ventaja que el metano es un producto de fermentación de los microbios que degradan tanto las excretas de los animales, que les llamamos estiércol, o los residuos agrícolas puestos en condiciones de humedad apropiadas y de temperatura. Si nosotros conseguimos eso y atrapamos ese metano en lugar de dejarlo salir al ambiente, lo podemos hacer más compacto y lo podemos utilizar para generar electricidad en el sitio cercano al sitio donde tenemos a los animales, o compactarlo, limpiarlo de impurezas y poderlo poner como actualmente lo utilizamos en nuestros cilindros, en las tuberías que llegan a nuestra casa, o bien en el transporte de vehículos. Esa es la gran ventaja de que nosotros no solamente estemos produciendo alimento, sino que generemos y metamos a la industria agrícola y pecuaria en la generación o el consumo de energías limpias. Espero que la información de esta cápsula les haya sido de mucha utilidad. Hasta luego.